Yo me creía que para aprender un idioma tenía que estudiar muchísimo, hacer miles de cursos, pero estaba equivocada. Tuve una oportunidad para hacer una entrevista para un doctorado. Me cogieron para hacer un doctorado. Hice una conferencia el primer año de doctorado con la cual gané un premio. Conseguí hacer el doctorado, completarlo con la nota más alta. Y de ahí tuve un trabajo un trabajo tras otro, mudándome y viajando por todo Reino Unido, porque cada uno de esos trabajos era un trabajo mejor, con un salario mayor, con más responsabilidad. ¿Y cómo conseguí todo esto? Lo conseguí cuando dejé de hacer estas 5 cosas que te voy a contar. Hola, maravillosa internacional como yo, ¿cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre, absolutamente fenomenal. Y en este vídeo te voy a hablar de estas 5 cosas que tienes que dejar de hacer inmediatamente para poder fluir en español, para conseguir todo lo que yo conseguí en este otro idioma. Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno y soy la creadora de la formación Consigue Ser Tú en Español. Yo soy de Elche, Alicante, y a mí lo que me pasó fue que tuve que aprender otro idioma como adulta y fue muy duro, lo pasé fatal. Tardé 20 años en controlarlo 100%, y en ese proceso he creado un método que ahora tú puedes utilizar para poder ser más fluido, más fluida en este idioma. Así que si te gusta lo que oyes, suscríbete porque estoy subiendo vídeos todo el rato. Lo que yo quiero es que tú lo tengas 1000 veces más fácil que yo. La primera cosa que yo dejé de hacer inmediatamente para progresar con el idioma fue dejar de hacer siempre lo general. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos aprendiendo un idioma, estamos siempre leyendo cosas, estamos siempre hablando como nos sale, o sea, sin filtro. Estamos mirando podcasts, mirando vídeos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que no prestamos atención a cuáles son los puntos que podemos mejorar. Hablamos siempre cometiendo los mismos errores. Y pasan los años, como las personas nos entienden, nadie nos corrige. Esto es particularmente peligroso cuando llega un punto donde ya todo el mundo entiende más o menos qué quieres decir. Y tú continuamente cometes el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin darte cuenta de que esto está mermando tu comunicación en ese otro idioma. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues muy sencillo, porque cuando tú te comunicas en ese otro idioma, pero no conectas nada con la persona que tienes delante, las oportunidades se te cierran. Las oportunidades se abren debido a la conexión. Es el uso del idioma conectando y por ende se abren esas oportunidades. Esto es lo que estamos tratando aquí y esto es lo que yo conseguí con este otro idioma. Llegar a un punto en el que yo con mi comunicación no era solo ya hacerme entender, sino poder conectar con otras personas, poder utilizar esos cambios de tono, de percepción, esas pequeñas bromas que hacían que yo pudiera ser una persona más de esa sociedad y por lo tanto cuando había una oportunidad también se me consideraba como una persona para poder tener esa oportunidad, o incluso a veces se me daba prioridad a mí para tener esa oportunidad con respecto a otras personas de mi alrededor. Y tú me dirás, madre mía, Beatriz, lo que me estás contando a mí me suena muy raro. Pues mira, esto que te estoy diciendo es mucho más fácil de lo que te crees. Simplemente tienes que fijarte, por ejemplo, en las frases que tú usas en tu día a día en tu propio idioma. Y mi pregunta para ti es, ¿sabes decir esas frases en español? Si la respuesta es no, ya sabes por dónde empezar.
tienes que empezar a saber cómo utilizar esas frases que utilizas en tu día a día en tu lengua materna en español. Y eso ya te va a dar una ventaja enorme, pero no tiene que ser saber decir esas frases de cualquier manera, sino que tienen que ser frases 100% naturales en español. Quiere decir, ¿cómo hablaría un español? Mis estudiantes de la formación saben que yo continuamente hago pequeñas correcciones aquí o allá para naturalizar su comunicación. O sea, no solo aprenden español y utilizan el español, sino que cambiamos frases que se comprenden, pero que no son nada naturales, son bastante raras, y las cambiamos por frases que son muy naturales. Siempre digo que cuando tú usas una frase natural, o le digo a mis estudiantes que cuando ellos empiezan a usar estas frases naturales, se darán cuenta de la conexión cuando miran a las otras personas a los ojos. Cuando tú dices una frase muy natural y conectas con otra persona, notas en los ojos que esa persona te mira diferente. Te mira como, ¡ay, pillín! ¿Cómo has aprendido tú eso? Que eso es una frase muy española. Esa no es una frase que todas las personas que están aprendiendo español conocen, ni siquiera saben ni que existe, ¿vale? Entonces, a eso me refiero cuando digo que tienes que dejar de hacer siempre lo general. Tienes que ver en qué sentido tu comunicación tiene que mejorar, cuáles son esas pequeñas frases que siempre dices incorrectamente. El segundo paso, mirar cuáles son las actividades que tú utilizas o que haces en tu día a día y cómo comunicas esas actividades, incluso cuando estás hablando contigo mismo, contigo misma, y averiguar cómo se dicen esas frases en español. Esto te va a dar una gran ventaja. Para mí esto fue un punto de inflexión muy, muy importante. Dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me hace una ilusión inmensa. La segunda cosa que tienes que dejar de hacer, pero ya, es confiar o querer aprender el idioma con mucha estructura, con demasiada estructura. Mira, hay una frase en español que dice, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y aprender el español con demasiada estructura es justo eso, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué digo esto? Pues mira, cuando una persona está estudiando un idioma con demasiada estructura, por ejemplo, hoy vamos a ver las preposiciones. Pues venga, las no sé cuántas preposiciones que existen, a, de, por, para, ¿vale? Todas esas, una lista interminable de preposiciones, y ahora voy a hacer 1000 ejercicios de preposiciones. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo estoy haciendo! Tengo un montón de estructura, a mi cabeza le encanta que acabo de aprender ahora mismo todas las preposiciones. Y ahora paso 2, los verbos en presente. Venga, los que acaban en ar, los que acaban en los que acaban en ir. Venga, voy a aprender las terminaciones. ¡Ah, qué maravilla! Tu cabeza está súper feliz. ¿Por qué? Porque hay mucha estructura, que es lo que le gusta a tu cabeza. A tu cabeza le gusta predecir qué es lo que viene. Entonces tú estás tan feliz creyéndote que estás progresando un montón, que es una maravilla, y luego llega un día en el que tienes que hablar español y no sabes decir ni mu, no te salen ni 2 palabras. Por eso digo que aprender con demasiada estructura es hambre para hoy, perdón, por eso digo que aprender con demasiada estructura es pan para hoy, el pan para hoy es esa felicidad y ese good feel de que te está saliendo súper bien hoy, pero mañana, en el momento, en la hora de la verdad, a la hora de la verdad, cuando tienes que usar el idioma, no sabes decir nada. Entonces, hay que tener tolerancia a lo aleatorio. Está bien aprender con un poquito de estructura, pero hay que tener mucha tolerancia a lo aleatorio. ¿Por qué? Porque el idioma es aleatorio. En cada frase
tienes una preposición, tienes el verbo, tienes un sustantivo, tienes ahí un verbo raro que nunca habías visto. Cuando tú vas por orden, puedes tirarte 5 años para llegar a ver un verbo en subjuntivo. De hecho, hay profesores de español que nunca enseñan el subjuntivo, ¿vale? Entonces, es muy importante, muy, muy, muy importante que tu aprendizaje del español no siga una estructura muy rígida, porque eso te va a limitar y te va a dar una falsa sensación de progreso. Y luego pasa al contrario. Cuando aprendes de una manera muy aleatoria, a veces te sientes como que no estás progresando, pero te aseguro que ese es el camino. Es lo que te está preparando para la vida real y para la comunicación real en español, ¿vale? Entonces, tú puedes engañarte un poco, puedes hacer un poco de equilibrio. Esto es lo que hago en mi formación. En mi formación doy una píldora de estructura con bastante aleatoriedad. Sé que es muy incómodo, pero también sé que es lo más efectivo. Y lo que yo quiero es que mis estudiantes tengan resultados disfrutando del español lo antes posible, ¿vale? Porque el tiempo es oro. Yo siempre digo que el español, o cualquier idioma, es como un océano. O sea, tú estás en medio de ese océano y ese océano es raro, tiene un montón de misterios, cosas que tú todavía no controlas. Entonces, por eso digo que el idioma es tan aleatorio. Y también hay días que tu español fluye mucho, fluye muy bien y piensas, ¡wow, qué maravilla! Hoy he podido hablar con esta persona, me he podido expresar, he contado un chiste, han dicho bromas y lo he entendido. Y exactamente al día siguiente te levantas un día y tu cabeza no entiende nada, es un desastre, no te puedes comunicar, no te salen las palabras. Esto es parte del proceso del aprendizaje, por eso digo que es como un océano. Un océano a veces está en calma, no hay ni una ola, está tranquilo y de pronto hay una gran tempestad y luego vuelve otra vez la calma. Y el uso del idioma, sobre todo cuando estás aprendiendo como adulto, bueno, y sin ser adulto, cuando estás aprendiendo otro idioma, el aprendizaje del idioma tiene esos tipos de ritmos. Tienes que comprender que eso es parte del proceso, pero cuanto más avanzas, es muy importante la perseverancia. Cuanto más avanzas, más fácil se hace. Suscríbete si te está gustando este vídeo porque así YouTube te va a avisar de todo. La tercera cosa que tienes que dejar de hacer desde ya es ser vergonzoso y que te importe mucho lo que los demás piensen de ti cuando estás hablando español y sentirte ridículo cuando te equivocas en español. Esto va totalmente en contra de ti si tú eres demasiado vergonzoso. La vergüenza realmente es como una especie de perfeccionismo donde tú quieres ser mucho mejor de lo que en ese momento eres y te da vergüenza que otros descubran que no es así. Entonces, lo mejor es ser 100% sincero con uno mismo y decir, y además es bastante liberador, te quitas mucho la mochila cuando eres sincero contigo mismo y dices, vale, estoy aprendiendo español, no me sale bien, pero yo voy a por todas. Yo voy a por todas, entonces voy a utilizar el español, voy a pensar como si fuera un juego y voy a usarlo continuamente. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no tienes vergüenza, la cantidad de intentos para decir una frase en español, la cantidad de feedback que recibes al utilizar tu español es mucho más alta. Entonces, dime quién va a aprender más. Te hago yo esta pregunta. ¿Quién va a aprender más? ¿Una persona que hace muchos intentos para aprender y que tiene mucho feedback o una persona que está muy cómoda en su casa leyendo un librito y nunca utiliza el español? ¿Quién va a aprender más? ¿Esta persona que está intentándolo muy a menudo y se está llevando muchas tortas? ¿O esta persona que realmente no se está llevando ninguna torta porque está
en su comodidad, sin exponerse y sin utilizar el idioma, obviamente esta persona va a aprender mucho más rápido. Entonces, el aprendizaje de un idioma es muy difícil. Aprender un idioma sin pasar esa vergüenza, bueno, no es difícil, puedes convertirte en un sinvergüenza. Realmente yo te aconsejo que si tú estás aprendiendo español, te conviertas en un sinvergüenza del lenguaje o en una sinvergüenza del lenguaje. Es el camino más rápido para llegar. Yo he visto a gente que quiere pasar de 0 a 100 de manera milagrosa. Muchísima gente. Realmente pienso que es una expectativa imposible, ¿vale? Y de hecho ahora mismo, por ejemplo, veo muchas aplicaciones de inteligencia artificial diciendo practica conmigo sin pasar vergüenza. Personalmente creo que eso es una patraña. ¿Por qué creo que es una patraña? Pues porque si tú estás hablando desde tu comodidad con un teléfono, eso tampoco te está preparando para una situación social, ¿sabes? Tenemos que prepararnos para situaciones sociales reales. Por ejemplo, si tú eres una persona que está en un curso de algo en español, o sea, si tú vives en España y estás en un curso de marketing rodeado o rodeada de españoles y siempre estás en llamadas de Zoom con españoles y no te aclaras, tú tienes que incrementar el número de llamadas de Zoom con esas personas o con otras personas. Tú tienes que incrementar la frecuencia de ese ejercicio, porque eso va a crear una porque eso va a crear una habilidad maravillosa cada vez que tú estés en esa situación. Lo conté ya en un vídeo anterior sobre mi experiencia con el teléfono. A mí me pasó hace muchos años que yo no podía coger el teléfono. Cuando yo cogía el teléfono en este otro idioma, en inglés, era como bla, 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 bla. Vamos, no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Me parecía imposible, realmente. Y lo que yo hice fue entrenarme. Yo me conchavé con mis compañeras de trabajo y les dije, el teléfono lo tengo que coger yo siempre y necesito que siempre estéis una de vosotras al lado mío ayudándome. Y entonces yo lo que hice fue que le dije a mi compañera, a una de ellas, si no sé qué decir, ¿qué digo? Y me decían, si no sabes qué decir, dices, bear with me one second, please. ¿Qué quiere decir? Espere un momentito, por favor. Y me pasas el teléfono a mí. Y así, esos fueron mis primeros pasos para poder coger el teléfono en español, ¿vale? Entonces, tú tienes que pensar para qué quieres tu español, en qué situaciones vas a estar en español y tienes que empezar a practicar esas situaciones lo antes posible. No lo dejes para más tarde. Organízate, organiza situaciones, ¿vale? Organiza tu vida de tal manera en la que tú te encuentres en ese tipo de situaciones. ¿Y qué pasa cuando estás hablando el idioma y te sale mal? Ríete, te ríes y ya está. Te ríes de que te ha salido mal. Si se ríen de ti, te ríes con ellos, a no ser que sea muy malintencionado, pero si es una risa inocente, te ríes con ellos, pasas palabra y sigues adelante. Pero realmente las personas que quieren decir algo la primera vez, que sea todo perfecto, que te entiendan 100% y que toda esa conversación fluya 100% desde el principio, ese tipo de personas realmente son las personas que se congelan y nunca llegan a aprender el idioma. Así que si tú estás en esta situación o en este estado de congelación, tienes que salir de ahí, ¿vale? Te recomiendo que pierdas la vergüenza, que digas, vale, voy a quedar como un idiota. Pues nada, así, no pasa nada. Piensa que cuanto antes lo hagas y cuanto más frecuencia le metas, más rápido vas a poder progresar. Los estudiantes de mi formación también tienen mi apoyo para minimizar y para suavizar pues esas circunstancias, porque al aprender frases muy naturales también
tienen menos de esas situaciones embarazosas. Dime en comentarios, ¿qué te está pareciendo este vídeo? La cuarta cosa que tienes que dejar de hacer desde ya es ponerte un montón de presión para aprender. Conozco a mucha gente que está siempre torturándose la mente, la cabeza, en plan, madre mía, llevo ya estudiando 3 años y yo no sé nada y no sé qué y a mí no me sale, no me acuerdo de nada. Toda esa presión no la necesitas. Siempre digo lo mismo, cambia esa presión por curiosidad. ¿Vale? Cambia la presión de que no me acuerdo de nada por curiosidad. Piensa en cómo aprenden los niños pequeños. Los niños pequeños no están ahí preocupados de si aprenden o no aprenden, sobre todo los más pequeños, incluso antes de andar. Esos niños están ahí siempre investigando, tocando todo, haciendo como pruebas para ver cómo funciona el mundo, están intentando hablar, señalando, jugando, riéndose. Así tienes que aprender tu español. Esa es la dinámica más efectiva para aprender un idioma. Sentirse casi como un niño de entre 0 y 2, 3, 4, máximo 4 años, cuando no tienen ese sentido de la vergüenza, ¿vale? Como decíamos en el punto anterior. Entonces, esas personas, esos niños y niñas, aprenden a través de la curiosidad. No se juzgan. Ellos no piensan, ay, parece que no estoy andando lo suficientemente rápido, todavía estoy gateando y debería estar andando. Ellos no piensan nada de eso, ellos simplemente gatean, siguen su instinto y luego llega un momento en el que quieren andar. Pero ellos no están pensando, vale, voy a gatear y dentro de 2 meses andaré. No les hace falta. Entonces tú con tu español igual. Tu trabajo es ponerte en las situaciones adecuadas y tomar las medidas adecuadas para asegurar progreso. Pero luego la presión de que si progreso antes o después, fuera. De hecho, vas a progresar mucho más rápido si tienes esta curiosidad. Y por ejemplo, en el punto 1, donde yo decía que debes dejar de estar siempre pensando en lo general y pensar en pequeños detalles que hacen toda la diferencia, esta curiosidad es lo que hace que cuando tú mires los detalles digas, anda, qué curioso. Aquí yo pensaba que se escribía por, pero es de. Qué interesante. Y eso te hace aprender muchísimo más rápido, de una manera más firme, más sólida, y eso se va a traducir en tus comunicaciones. Entonces, cuando tú no tienes vergüenza y tienes mucha curiosidad, te aprovechas al máximo de cualquier situación en la cual puedes aprender el idioma. ¿Te das cuenta? Cuando tienes vergüenza, huyes de las situaciones. Cuando tienes presión, te congelas frente a las situaciones. Sin embargo, cuando tú eres un sinvergüenza lingüístico, ahí quieres situaciones. Y cuando tú sientes curiosidad, aprovechas esas situaciones porque las ves con otros ojos, ¿vale? Así que adopta esta manera de ver las cosas, adopta este comportamiento, que no es un comportamiento con el que naces, es un comportamiento aprendido. Yo lo aprendí. Yo he pasado épocas de mi vida donde me daba mucha vergüenza todo, pero me di cuenta que para aprender el idioma tenía que quitarme la vergüenza de encima, tenía que interaccionar, hablar. Una cosa muy interesante, hay muchas veces que cuando estás intentando hablar otro idioma, tienes a una persona delante que intenta juzgarte como que no vales, como que tu lenguaje no es correcto, como que hablas mal. O incluso peor, te intenta convencer de que eres maleducado o maleducada porque tú no sabes decir por favor, usted y todo esto.
Yo descubrí una cosa cuando estaba aprendiendo este otro idioma y es que las buenas intenciones son un lenguaje internacional. O sea, cuando las personas te miran a los ojos, ya saben si tú tienes buena intención o no. Ya saben si tú eres una persona maleducada o no, independientemente de lo que digas. Así que yo te diría que tengas mucha paz y mucha tranquilidad cuando estás intentando gestionar ese otro idioma con respecto a lo que otros piensan de ti, porque las personas sabemos identificar cuando una persona es buena persona o no sin el lenguaje, es pura intuición primitiva, ¿vale? Y cuando una persona te intente hacer creer que eres maleducado, que te has portado mal, porque no has sabido decir algo, es el momento de dejar a esa persona de lado, dejar a esa persona atrás. Si tú quieres, le puedes dar una segunda oportunidad, porque somos humanos y a veces no reaccionamos muy bien frente a personas extranjeras, ¿vale? Pero si tú ves que persistentemente esa persona siempre te está intentando hacer sentir que no eres correcto o correcta, es el momento de dejar a esa persona a un lado, de dejarla atrás y alinearte con las personas que de verdad te van a ayudar y te van a respetar. La quinta cosa que tienes que dejar de hacer inmediatamente es: dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me ayuda a crecer y a aprender más. Ir a España y no hablar español. ¿Esto qué es? Me lo han dicho 1000 veces. No, sí, me fui a España con mi pareja, con mi marido, con mi mujer, un fin de semana. Anda, qué bien. ¿Y hablaste español? No, es que no tuve tiempo. No, es que estaba con mi pareja. Vamos a ver, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es como ir a un restaurante y no comer. Si tú estás aprendiendo español, cuando tú vas a España o a un país hispanohablante, tú tienes que hablar español. Y no me vale que me digas que has pedido la cuenta y que has pedido un café. Tienes que buscar situaciones para hablar español. Mis estudiantes de la formación saben varias maneras con las cuales pueden maximizar su comunicación de español cuando están en el país, ¿vale? Una de ellas es de vez en cuando acordar con tu familia o con tu pareja que te vas solo o sola a tomarte un café por ahí o a dar una vuelta por ahí tú solo o tú sola para practicar el idioma. Mira, esto viene de mi propia experiencia. A mí me pasó cuando yo viví en Irlanda con 3 españoles más. Yo me di cuenta de que yo aprendía más inglés en mi día libre. Todos teníamos un día libre en el cual estábamos solos, porque teníamos un día libre, creo que era el domingo, todos los domingos estábamos todos libres, pero luego teníamos un segundo día libre entre semana. Yo creo que el mío era los miércoles. No sé por qué, pero me encantan los miércoles. Entonces, los miércoles, que era mi día libre, creo, ahí, miércoles o jueves, ahí yo me iba sola, no tenía otro remedio, sino que irme sola a comprar comida, a dar una vuelta por el pueblo, y me di cuenta de que en esos días libres donde yo estaba sola, aprendía mucho inglés, mucho, mucho, mucho. Y fue como, wow, qué interesante. Aprendo más cuando estoy sin ellos. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque no tienes a gente mirándote, observándote cómo hablas el idioma, sino que estás solo. Entonces, da igual si te sale mejor o peor. Hablando en plata, da igual si la cagas. No tienes a nadie ahí mirándote. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón es que al estar solo y sola, tienes más oportunidad de hablar, de relacionarte con esa comunidad. Incluso ves la ciudad y el sitio con ojos diferentes.
cuando estamos rodeados de personas o con la familia, estamos con una burbuja social o de nuestra propia familia donde vemos todo de manera diferente. Y a veces no nos damos cuenta de cosas importantes porque estamos hablando inmersos en nuestra propia burbuja de comunicación. Muchas veces hablo de los canales de comunicación y esto sucede mucho cuando tú estás hablando en un idioma en particular. Muchas veces te aíslas de cualquier cosa relacionada con ese segundo idioma que tienes alrededor. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado pues hablando en otro idioma, en tu propio idioma, y luego te has girado para hablar ese segundo idioma y te has dado cuenta de que te habías desconectado por completo de lo que se decía a tu alrededor? A esto me refiero con los canales del lenguaje. Así que, por favor, deja de hacer esto inmediatamente. Cuando estés en el país hispanohablante, sea España o sea otro país, tú tienes que buscártelas para hablar en español. Dime en comentarios, ¿hay alguna cosa nueva que hayas aprendido hoy? Y esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya entusiasmado y que te haya ayudado a elevar cada vez más y más tu español. Comunícate, libérate y por supuesto conecta. Logra ser tú en español. Y si quieres ser uno de mis estudiantes o una de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Un abrazo enorme.